Gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. El tema de cosmovisión indígena tiene diferentes formas de abordaje dependiendo los intereses y un poco las líneas de acción que uno pueda desarrollar para eso. Por ejemplo, si la línea fuera espiritual, pues obviamente tiene un enfoque concentrado, digamos, en estos elementos identitarios. O también la otra línea, que es la línea más de carácter de gobernanza, política, etcétera. O también cuando se trata de traducir estos elementos identitarios para efectos de producción de marcos jurídicos, sean nacionales o internacionales. Recientemente, el año pasado, se aprobó un nuevo marco global de biodiversidad y en esta salieron 23 metas y dentro de esas metas hay al menos 6 metas que tienen que ver con pueblos indígenas y ahí tuvimos que justamente identificar estos elementos identitarios de la cosmovisión indígena para que los estados pudieran entender qué es lo que buscamos con la incorporación de estos elementos dentro de estos temas. Se tiende mucho a ver el tema cosmogónico más exclusivamente de una cuestión espiritual, otros lo ven más de un carácter más folclórico, otros lo ven de un carácter más específico, de un arraigo propio de un grupo en particular, pero en realidad nunca el sistema ha logrado entender qué es exactamente el tema cosmogónico y cuáles son las funciones que se derivan a partir de. Entonces, hoy vamos a conversar desde nuestra óptica como Mesa Nacional Indígena y como Consejo Indígena Centroamérica, cómo venimos nosotros aportando en esta línea, pero sobre todo en la producción de elementos que ayuden a avanzar en estas normativas internacionales como esto del Convenio de Diversidad Biológica o bien en la implementación del Convenio 169 de la OIT. Esta, entonces, es un poco la experiencia que vamos a comentarle aquí. Entonces, para resumir el tema cosmogónico, podemos indicar para efectos didácticos de ahora de que nosotros nos basamos en tres elementos básicos. La primera que tiene que ver con el cosmos, en el cosmos nosotros logramos identificar la ruta del tiempo, es donde está como lo que se conoce hoy día, que se acaba de mencionar por acá, el tema de la nube del pensamiento, donde se guardan estos elementos. Y cuando logras identificar a partir del conocimiento de los mayores que transmite a las siguientes generaciones, te vas a encontrar de que la relación justamente del movimiento de la luna, del movimiento del sol, eso afecta directamente con las mareas en el caso de las costas marinas o los oceánicos, pero también tiene un impacto en la parte terrestre. Y esas lecturas son importantes porque es a partir de ese conocimiento del manejo del tiempo, cómo se pueden hacer entonces los calendarios agrícolas, los calendarios culturales, incluyendo los calendarios justamente de reproducción, tanto animales, personas, etcétera. Entonces tiene una serie, digamos, de derivaciones a partir de ese conocimiento del cosmos. ¿Y dónde aplicamos esto? En el segundo elemento que es la Tierra, justamente. La Tierra es donde ejercemos todos estos conocimientos, donde hacemos las prácticas permanentes, cotidianas, en el tiempo, y se va justamente desarrollando esa línea de pensamiento que para efecto de que esto sea necesario implementarlo, pues entonces se generan regulaciones internas, normalmente son orales, últimamente ya se están sistematizando algunas de estas reglas en forma escrita, pero esencialmente son orales y a partir de entonces generan el tema de la gobernanza, o sea, tiene que existir en cada pueblo, en cada territorio, un sistema de administración de estos recursos para efecto de que hay un control, hay un rol, digamos, de cada uno de los miembros de una comunidad para efecto de que vayan contribuyendo ahí. Como esos conocimientos son comunes, entonces son colectivos, y esa colectividad se traduce entonces también en la forma de administración, en la forma de uso y manejo de los recursos, de tal manera que se generen esos equilibrios. Y entonces la tercera parte de este esquema están nosotros como seres humanos, que somos los que vamos a hacer esa práctica, los que vamos a regularnos entre nosotros mismos esos temas, los que vamos a generar esta gobernanza y a partir de ahí entonces complementamos estos elementos. Y tenemos la oportunidad entonces de darle continuidad, darle seguimiento a través de los sistemas de transmisión de conocimientos hacia allá. Entonces, esos son los tres puntos pilares, digamos, de cómo entender un poco más prácticamente el tema cosmogónico dentro de eso. Ahora bien,
Para efecto de darle continuidad a toda esta parte histórica de los conocimientos indígenas, es esencial entonces el territorio como tal. Y ese territorio justamente porque ahí se hace la práctica, ahí se hace todos los elementos de prueba, de error, etcétera, como lo hace cualquier científico en cualquier otro nivel. Y esto es lo que mantiene justamente la posibilidad de que los recursos sean resilientes, que los recursos sean sostenibles y que justamente podamos entender por qué en América Latina, para citar nada más en esta parte, encontramos todavía la mayor parte de recursos genéticos, de biodiversidad, etcétera, es en nuestros territorios indígenas, por esos elementos importantes de uso y manejo. Pero eso tiene que ver necesariamente entonces con una cuestión filosófica y eso necesariamente tiene que verse con valores y principios justamente que se manejan para poder implementar estos temas. Y aquí es donde hacemos la diferencia. No por ser indígena necesariamente tienes estos valores cosmogónicos. Y no lo puedes necesariamente ejercer en forma individual si no es una práctica colectiva como tal. Esto es el elemento, digamos, esencial de poder entonces que estos valores y estos principios, como por ejemplo la dualidad, el principio de sostenibilidad, el principio de reciprocidad, etcétera, hay una serie de elementos que son importantes dentro de eso, que si no se practican, entonces no podemos ser un elemento colectivo y tampoco podemos entonces garantizar una sostenibilidad en el tiempo con estos factores de resiliencia. Para que la juventud pueda entender qué hacen los mayores entonces para transmitir esos temas, de dónde se generan esos conocimientos. Entonces ya vimos que el conocimiento está en esa nube, está en ese cosmos. Ahí. Y entonces se debe entender que cada tiempo, hay tiempo para efectos de los movimientos lunares y los movimientos del sol, y esto que van a afectar directamente cuándo se siembra, cuándo se cosecha, cuándo va a haber un elemento asociativo a la parte cultural, pero también cuándo son elementos de carácter espiritual para efectos de estos temas. Y dentro de ello, entonces, cada pueblo, cada cultura tiene una forma de visualizar, digamos, esto que llama espiritualidad, que no necesariamente es como la religión católica o las otras que nos encontramos acá. Y también hay diferentes dimensiones de una cuestión espiritual que las comunidades logran mantener para efecto de garantizar, digamos, esa resiliencia. Vamos a poner un ejemplo, el pueblo Urunca, por ejemplo, tenemos un concepto, un personaje que es importante, que se conoce como Cuasarán. Cuasarán no es un dios, sino que es un elemento justamente que ha transmitido, ha garantizado, ha dado seguridad de que los recursos de la biodiversidad se mantengan, que es muy distinto a Cibú, que es el dios en general, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos, así vamos a encontrar en la parte de Biblia, por ejemplo, el Namazo, que es un cerro, que es un lugar importante, sagrado dentro de esto, que tampoco es su dios, sino que son elementos identitarios directos que son los que ayudan a vincular esta esencia, digamos, entre cosmos, tierra y ser humano que logren entonces justamente esta dinámica de cómo lograr que se pueda una comunidad o un pueblo entender, digamos, cuáles son esos derechos y cuáles son esa continuidad, digamos, de su cultura como tal. Y ahí entonces la diferencia entre el pueblo Urunca, el pueblo Bribiri, el pueblo Durán, el Cabécar, etcétera. Y esto, cada pueblo genera a su vez su forma institucional de cómo gobernar. Entonces, por ejemplo, en la cultura Bribiri Cabécar, ellos tienen un sistema a través de clanes, cómo es que se desarrolla toda esta gobernanza. En el caso nuestro es distinto, es diferente. Y así cada pueblo, en otros pues se han dado en los últimos tiempos un mix, digamos, de elementos y ha salido la figura de un cacique, no necesariamente ser la figura anterior, pero hay un sincretismo entonces que logran para efecto de que en la práctica existe un sistema de gobernanza. Claro, esto en los últimos tiempos, una vez que los estados más recientemente, no más allá de 200 años, buscan imponer un sistema de gobernanza sobre nuestros territorios. Entonces se ha generado múltiples complicaciones porque imponen estructuras distintas a las que existían en su momento en cada territorio y ahí empiezan ciertos conflictos entre los que creemos en un sistema de gobernanza tradicional y los que imponen un sistema y que de pronto ya pues son contratados como funcionarios públicos o promotores, etcétera, para efectos de que se imponga estos temas.
viene también unido al sistema educativo, donde te imponen el idioma español como una exigencia en los territorios, y que esto justamente busca que la gente no continúe con sus propios idiomas y ahí de una manera un sistema de colonizar durante mucho más duro, más preciso. También se une el tema religioso, entran diferentes denominaciones religiosas que también van en la línea de que los pensamientos, las tradiciones, las costumbres de los pueblos indígenas cambien y que se modifiquen hacia esas nuevas normativas, digamos, de la iglesia con ese tema. Y esto genera justamente muchos elementos. En el caso de las poblaciones del sur, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, en Costa Rica, desde los años 60 viene esta presión fuerte una vez que se construye la carretera interamericana y detrás de eso pues viene no solamente esa nueva cultura, esa nueva imposición, sino que detrás vienen los madereros, vienen los mineros, vienen todos esos proyectos que están detrás de los recursos del pueblo indígena. ¿Y qué es lo que entonces se logra de que a pesar de toda esa presión y a pesar de que haya prohibición de las familias de que hablaran el idioma, incluso castigos en las escuelas, si encontraban algún niño hablando el idioma propio, cómo se mantuvo eso justamente a partir de estos elementos identitarios de la familia, se trasladaba al bosque, se trasladaba a sus áreas y ahí ejercía sus costumbres, etcétera, casi que clandestinamente, por decirlo de alguna manera, y eso ha sido posible que se mantengan justamente esos conocimientos, esas tradiciones. Hoy, efectivamente, tenemos una ventaja que se llegó a un tiempo que prácticamente desaparecían los idiomas y hoy vemos que están de nuevo floreciendo estos esquemas. ¿Por qué razón? Bueno, porque justamente esa memoria oral, ese conocimiento que se mantiene arraigado en esto que llamamos cosmos, es lo que permite entonces que la juventud pueda tener acceso entonces a estas informaciones y ahora más bien tenemos la ventaja de que muchos están incluyendo dentro de sus teléfonos celulares o dentro de sus máquinas, llámese laptop o otro tipo de herramientas, pues están incorporando estas características idiomáticas y estas características identitarias ya con sus propios nombres, etcétera. Entonces, esto ha ayudado justamente a reflotar. Un ejemplo muy claro fue con el tema del COVID-19, que hubo un aislamiento completo. Nosotros tuvimos la experiencia justamente de desarrollar un curso Brunca, por ejemplo, y participaron más de 100 jóvenes dentro de este curso, a pesar de las limitaciones que había en aquel momento. Entonces, estamos utilizando las herramientas que existen hoy día para que estos elementos identitarios le den una continuidad dentro de estos esfuerzos. Ahora, el tema de conocimiento, entonces, ya vimos que se genera justamente de estos tres elementos básicos que hablamos anteriormente. Y esos conocimientos justamente que están no solamente para el tema de identitario, sino que tienen otras funciones, como por ejemplo, cómo lograr que la economía de los pueblos indígenas se mantenga, primera etapa, y ahora pueda ser una economía diferenciada, una economía con un plus que permita justamente una mayor eh, o ampliar, digamos, sus posibilidades financieras, familiares dentro de esto. Implica cómo utilizar elementos identitarios para efecto de transformarlos, digamos, en un sistema que pueda ser comercializable, etcétera. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el tema de la utilización del múrice, que es un caracol, por ejemplo, en el caso del pueblo de Brunca. Ese caracol eh, es el mejor ejemplo de cómo se utiliza el tema del conocimiento indígena y el tema de resiliencia justamente en el tiempo. El caracol, los hombres y mujeres van al mar, extraen el caracol, del caracol extraen un líquido que es lo que da el color morado, que pintan justamente los vestidos y las cosas que usan las mujeres y los hombres. El murice de nuevo se va y se deja vivo sin maltratarlo de nuevo donde se obtuvo, o sea, en la roca. Entonces no se mata el animal y ahí se mantiene en forma permanente. Todo eso es una técnica, digamos, que tiene como garantizar que el animal no vaya a ser agredido y cómo justamente el tinte natural puede ser entonces permanente a través de un proceso interno que hace la comunidad para efecto de que el tinte sea fijado y tenga, digamos, sin utilizar químicos, una garantía en el tiempo, digamos, estos temas. Ese es un elemento importante. Y el otro lo podemos ver justamente en cómo garantizamos nosotros
en el tiempo que nuestra semilla, a pesar de que hay enormes problemas de cambio climático, nuestra semilla se mantiene, nuestra semilla es la que da una garantía de justamente de alimentación a la familia y que no se han perdido, digamos, en el tiempo. En cambio, la famosa semilla mejorada que llamaban los ministerios de Agricultura no aguantaron ni siquiera los primeros tiempos, digamos, cuando hubo más presión con el cambio climático. Cómo nosotros hacemos uso de los recursos de la biodiversidad o los recursos del bosque, etcétera, para poder no solamente usarlo, alimentarnos, etcétera, sino que también garantizar de que el bosque se mantenga y se conserve dentro de esto. Estos son factores, digamos, importantes dentro de estos conocimientos que tienen las comunidades y cómo de generación en generación se van transmitiendo, digamos, estos conocimientos a partir de ahí. Hay cambios, obviamente, en estos temas. Infortunadamente, pues, las políticas públicas están atentando en contra de eso. Un par de ejemplos nada más de cómo atenta el sistema nuestro de transmisión de conocimiento era a partir del juego, ya sea en la mañana, a la hora del desayuno o en la tarde, que todos nos sentábamos alrededor del juego a comer, a desayunar, a conversar sobre estas cosas y planificar justamente qué es lo que se va a hacer en el día, en la semana, en el mes, etcétera, entendiendo justamente con todos esos elementos que qué fecha era cuarto menguante, era luna llena, etcétera. Entonces se decía, esta semana vamos a hacer tales cosas, la otra semana es luna tal, vamos a hacer tal cosa. Entonces, todos esos cambios se iba a hacer, o si se iba a construir algo, alguna casa o algo, entonces se decía, no se puede construir hasta en tal mes, porque tal mes es cuando es cuarto menguante y es cuando justamente es la garantía de que, el árbol que se corte va a tener una duración mayor. En cambio, si se hace en otro momento, en otra luna, pues esa construcción no te va a durar ni 6 meses porque va a estar lleno de agua y se va a podrir más rápidamente, digamos. Bueno, ahora hay nuevos factores de curar la madera y cosas así, pero justamente la garantía, como lo hicimos nosotros, sin esas curaciones, era básicamente a partir del manejo de la luna para poder construir. Y digo, ¿cuál es la política que afecta a esto? Bueno, vino los planes de vivienda de los ministerios y eliminaron la cocina central, el fogón, y hicieron cocinitas tipo apartamentos de cualquier zona urbana, con cuartos, etcétera. Entonces ya la familia no se reúne alrededor del fuego, ya están cada uno, hay en forma aislada, y ese es un sistema que atenta justamente contra esta continuidad. Y otro ejemplo de política es en el caso ambiental, donde se generan, por ejemplo, pagos por servicios ambientales, en el caso costarricense, y estos, momentos que una familia pone su bosque en servicios ambientales, entonces resulta que el compromiso, el contrato implica que usted no puede hacer uso y manejo de esos recursos, ¿verdad? Entonces ahí ya no se permite ir a que el padre le enseñe a su hijo, a los jóvenes, justamente cuál ha sido el uso de la biodiversidad en este tiempo. Y esto hace entonces que en los próximos 40, 50 años, mucho conocimiento se va a perder. Y eso es justamente la otra preocupación que tenemos y por eso intentamos modificar muchas de estas cosas, ¿verdad? Para efecto de que estas cosas el tema de la conservación siga, pero que el sistema del Estado reconozca nuestro modelo de conservación en forma importante. Y hago aquí un paréntesis indicando que ya hicimos un avance importante en este nuevo marco global de biodiversidad que se aprobó un nuevo modelo, ¿verdad? Un nuevo modelo para el sistema, no para nosotros que lo conocíamos. Solamente existían dos modelos que habían sido reconocidos. El modelo de parques o áreas de conservación que manejan los SINAC, digamos, en cada ministerio. Y luego, más recientemente, unos 5 o 6 años para acá, el otro modelo que es de otras formas de conservación conocidas como OMEC, pero también que va en la misma línea de la anterior. Y ahora justamente nuestro nuevo marco global, con eso que estamos conversando ahorita y cómo logramos incidir que se entendiera esto, entonces se aprobó el modelo de territorios indígenas y tradicionales. Eso estamos ahorita trabajando en cómo le vamos a dar forma, digamos, a este nuevo modelo. Y es justamente que se permita que donde haya bosque, los pueblos indígenas se pueda reconocer que son áreas de conservación, pero que las comunidades puedan seguir haciendo uso y manejo de sus recursos de acuerdo a sus temas cosmogónicos dentro de esto. Entonces, esta, digamos, es un avance significativo y cómo lograr entonces que estos temas cosmogónicos se entiendan y que podamos entonces aplicarlo en una política internacional como es este caso, digamos ahí.
pero en otros temas todavía estamos muy lentos, digamos, en entender y que puedan fortalecerse, digamos, esos espacios de trabajo. Y así, entonces, el tema de conocimiento indígena es como el camino, es la ruta, digamos, que va marcando cuáles son los avances o cuáles son los retrocesos que podemos ir teniendo dentro de estos procesos. Creo que muchos organismos pues, han venido trabajando poco a poco, metiendo una serie, digamos, de diplomados, de cursos. Bueno, el PILAC ha sido uno de esos que ha venido trabajando en esos temas. De pronto, el SICA pues, ha hecho un par de diplomados con un par de universidades en la región también, donde hemos incorporado sistemas de gobernanza indígena, esos temas para efecto de garantizar de que estos modelos nuestros no se pierdan, que la juventud mantenga, digamos, estos trabajos y estos criterios dentro del asunto. Para el efecto de entonces de que el conocimiento, me doy un tercer tema, es cómo en la práctica en un territorio podemos identificar, lograr entonces que estos espacios puedan ser justamente fuente de conocimiento. Y el tema aquí entonces es de que la forma como nosotros garantizamos que esos conocimientos se mantengan es porque se debe mantener un territorio, una unidad. Y por eso la importancia cuando hay tomas de tierra, etcétera, la defensa de la tierra es fundamental, del territorio. ¿Por qué razón? Porque en el territorio entonces tenemos diferentes ecosistemas que ahora se conoce como tal, ¿verdad? Tenemos ecosistemas de montaña, tenemos ecosistemas de fuentes de agua, tenemos ecosistemas donde hay áreas de medicina o hay ecosistemas donde se producen ciertas variedades que son utilizados ya sea como medicina natural o ya sea como fuente de identidad cultural. Y esos están en diferentes sitios, no están en el mismo lugar. De igual manera, pues hay ecosistemas para producir arroz y frijoles o para producir otro tipo de productos y todo eso son importantes entonces dentro de una economía circular que es la que manejamos en los territorios indígenas. Entonces, entender la función de cada ecosistema va a ser importante porque son los ecosistemas lo que le generan a los mayores y a las siguientes generaciones cómo se nutre ese conocimiento. Es a partir justamente de esas rutas de los ecosistemas y esa interconectividad de los ecosistemas, cómo justamente los conocimientos se logran mantener. De lo contrario, si perdemos ecosistemas, se pierden conocimientos. Y aquí la parte importante de cómo manejar estos factores, de cómo priorizar dentro de un territorio justamente la administración y la gobernanza de estos ecosistemas, porque es justamente la fuente importante de cómo desarrollar y cómo fortalecer y consolidar. Entonces, estas formas de conocimiento son nuestras universidades, digamos, ahí locales, que permiten entonces que la juventud va a poder practicar estos propios sistemas de conocimientos en adelante. De ahí entonces que me voy a la última parte de este comentario y de que justamente una vez que logramos entender cuáles son esas bases cosmogónicas que alimentan entonces el sistema de conocimiento y que se nutren a partir del ecosistema, y es a partir de ahí que podemos entonces planificar un sistema de gobernanza hacia el futuro, podemos permitir que esa planificación pueda consolidar un sistema sostenible, digamos, en el tiempo, porque el sostenible no es solamente si mantengo o no mantengo el bosque, sino cómo se puede mantener un sistema identitario y toda una serie de conectividades, como vemos ahí, que van a la par de todo esto, y que logremos entonces en el futuro dar un paso desde el tema de que ahora en muchos pueblos está, que únicamente estamos garantizando seguridad alimentaria y a veces ni siquiera eso, lograr pasar de la seguridad alimentaria a una economía indígena mucho más fuerte, mucho más, con mayores posibles de crecimiento hacia el futuro. Hay varios principios, ¿verdad?, que están dentro de esto, que son parte de este esquema. El tema de ser recíproco, ¿verdad? Es uno de estos principios. El tema es que vivimos en una colectividad y entonces entre todos nos apoyamos, nos ayudamos, nos solidarizamos, etcétera. Eso es una parte esencial, ¿verdad? Y una diferencia, porque lo vemos si vamos a una zona urbana, viven vecinos que ni se conocen. Entonces, es imposible que un sistema aislado pueda tener un crecimiento. Ese es uno de los factores que como pueblos indígenas realizamos. El otro principio tiene que ver con el tema de la dualidad. ¿Qué es el tema de la dualidad? Todas las actividades en las comunidades indígenas es mutua, es hombre-mujer. Se planifica en forma conjunta, incluso con los hijos, ¿verdad? Es todo un elemento familiar. Y en estos casos, lo que implica, digamos, para nosotros el tema dual, que tiene también una diferencia con la parte matrilineal, digamos, que es el caso de los cabécaras y los bribes, en el caso costarricense.
Pero el principio de la dualidad implica eso de que tiene que haber una acción conjunta, igualitaria entre el hombre y la mujer y van a hacerlo de esa manera. El caso del Muris es un ejemplo de dualidad muy importante porque si no lo hace el hombre y la mujer en forma conjunta, fuera imposible poder hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque justamente el Muri se encuentra en la costa y a veces a profundidades, ¿verdad? Más de 2 metros de profundidad. Entonces, para la mujer es más complicado meterse ahí. Entonces, quien hace esa acción de ir a recoger el múrice es el hombre. El hombre sale con el múrice, se lo entrega a su mujer. La mujer hace rápidamente el proceso de extraer el tinte y pintar el hilo y la entrega de nuevo al hombre y el hombre otra vez va y lo deja en la roca, digamos. Entonces, como esos, hay mil ejemplos de cómo justamente se maneja el tema de la dualidad en estos temas, entre otras cosas. Y el tema matrilineal, en el caso de los cabécaras y los bribis, que lamentablemente por otra política pública, eso se tiende a demeritar, digamos, este esfuerzo, es de que en el caso matrilineal, lo vemos aquí tanto en los bribis y los cabecas, pero también lo vemos en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, ¿verdad? Con varios pueblos ahí. Y es de que en esta escultura es la mujer la que tiene, entre comillas, el control político y económico, ¿verdad? De todo el territorio. Es la mujer la que tiene el control de la seguridad territorial, es la que tiene el manejo de la economía familiar. O sea, todo eso es alrededor de la mujer. El hombre tiene otros roles ahí, el rol del trabajo, el rol de la comercialización, etcétera. Pero todo lo que es el manejo de gobernanza, etcétera, es la mujer que está en estos tiempos, en estas culturas. En el caso costarricense, una vez que entra el ITCO en aquel momento, Instituto de Tierra y Colonización, para efecto de garantizar de que los territorios fueran a pasar a indígenas, lo primero que pidieron era cédulas de identidad. Y los pocos que tenían cédula de identidad eran algunos hombres. Mujeres no tenían estas identificaciones. Entonces, desde ese momento fueron perdiendo, primero solapadamente y ya después abruptamente, el derecho territorial. Y por eso es de que mucho de las pérdidas de las tierras se debe a ese cambio. De un momento a otro el hombre se encontró que era el dueño de todo y entonces empezó a hacer negocio con todas esas cuestiones, no tenía una capacidad en ese momento de la importancia, digamos, que tenía esto, lo cual sí estaba dentro de la mujer como ese factor. Entonces, eso hubo un cambio, digamos, ahí. Otro principio, digamos, que vienen con todo esto tiene que ver con cómo el pensamiento de vida, digamos, de cada pueblo. Este pensamiento que tiene que ser respetado, que tiene que ser parte, digamos, del esquema de individual y colectivo, o sea, la colectividad como tal, es un elemento que tiene que ser garantizado dentro de este tema. Y aquí justamente es donde entran otros valores, como es el tema justamente de cuál es el sistema de administración y regulaciones internas, tal vez en las culturas indígenas no está el tema de castigo o no castigo, sino cómo las comunidades debían ser comportadas y cómo las comunidades pueden de nuevo, si alguien, digamos, transgredía una normativa, cómo la comunidad actúa dentro de eso. Entonces son normas internas, principios que tienen las comunidades para efecto de mantener ese equilibrio, digamos, dentro de esos temas. Claro, hay culturas con un tiempo determinado que me parece más bien más con una influencia externa, hicieron pues castigos más fuertes que son críticas, digamos, de algunas cuestiones externas, ¿no? Por ejemplo, que el cepo, ¿no? Que era agarrar a la persona que había transgredido alguna norma comunitaria y lo amarraban entonces en un palo y lo tenían ahí varios días amarrado como castigo, o otras como otras culturas, por ejemplo, de que lo azotan con ciertos árboles que generan, digamos, picazón o otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, que son pues ya, pues, que en el sistema de hoy pues no se permite, digamos, ese tipo de violencia, para llamar de alguna manera, en forma tan fuerte. Pero sí, las normativas nuestras eran distintas, digamos, por ejemplo, una forma de cómo la comunidad
de garantizar que alguien traería una normativa, es que tenía que, por ejemplo, hacer un trabajo comunitario, tenía que ir a limpiar los panteones, a limpiar los caminos, a hacer una serie de otras obras comunitarias que permitieran estos esquemas. Entonces, como estos, hay una serie de principios que cada pueblo tiene, dependiendo de su contexto, digamos, de carácter territorial, que le permiten hacer esto. Por ejemplo, el tema de cuándo cazar o no cazar, cuándo pescar o no pescar, que hoy día tienen otro nombre porque lo utiliza el Estado, pero los pueblos nuestros sabían eso, por ejemplo, por qué razón se puede hacer en una época y no en una época. Vamos a volver a hacer el ejemplo del Múrice. El Múrice, la comunidad entera se traslada a la costa durante los meses de enero a marzo, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque es la época donde está en producción, digamos, los tintes del Múrice. Pero en la época de julio a agosto, por ejemplo, el Múrice tiene otro color incluso, un color más negro. Y eso implica que está en apareamiento, eso implica que no está de cosecha, digamos, del color, y entonces es prohibido por la comunidad que se vaya a utilizar eso porque de pronto el animal sufre un estrés y ya justamente la continuidad de la especie puede estar afectando. Entonces, son normativas internas que tienen las comunidades que dependiendo justamente eh, el, el entorno en donde se encuentra, pues se desarrollan de una manera importante. Las cuestiones tradicionales, los juegos tradicionales, por ejemplo, se hacen de una manera y tienen un comportamiento de la comunidad de cómo hacerlo durante el tiempo. Por ejemplo, mi pueblo, en Boruca, las fiestas tradicionales son de una semana prácticamente, en donde todos giran alrededor de la fiesta, del baile, la danza del canguro y son ellos, digamos, la máxima autoridad ante todos esos temas. El resto estamos sometidos, digamos, a ese esquema de funcionalidad. Eso es parte justamente de esas normativas y principios que cada pueblo tiene. Cada pueblo es distinto, cada pueblo tiene fechas distintas, pero que van más o menos en la línea de cómo garantizar. El tema, por ejemplo, de Cuazarán o Namasol, que son las áreas sagradas, digamos ahí, pues que eso tiene una normativa que no todos pueden ir a esos cerros, ni en cualquier momento, sino que hay un sistema que permite que solo ciertas personas puedan llegar hasta ahí y ciertas personas puedan hacer uso, digamos, de esas áreas. Entonces, todo eso en conjunto, pues es justamente lo que permite crear este sistema de gobernanza que es lo que facilita y garantiza la sostenibilidad de estas cosas. Ya está aprobado por los estados en la COP 15 de Cali el año pasado, ¿verdad? Está ya garantizado en el nuevo marco global de biodiversidad. Y en este minuto todos los estados a nivel mundial están actualizando sus estrategias nacionales su política de biodiversidad y su estrategia nacional de biodiversidad. Y entonces, en ese sentido, se está trabajando en cómo es que se va a implementar, cómo se entiende este tema de ese nuevo acuerdo, que es la meta 3, ¿verdad? La meta 3 hay, digamos, dos metas importantes incluyendo la número uno y la dos, que tiene que ver con la planificación espacial. Esto implica, y ahí queda claro en el marco global, de que para efectos de hacer una planificación espacial, de esto que te estoy hablando ahorita, de la parte de los ecosistemas, se tiene que tomar, cuando son territorios indígenas, tiene que ser a partir de la visión de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos toca a nosotros, por ejemplo, en esa meta 1 y esa meta 2, es darle contenido, o sea, cuáles son nuestros ecosistemas, cuál es el sistema, qué es lo que queremos que quede incluido, digamos, cuando el Estado va a decir, esto va a ser mi planificación espacial en el caso de la meta 2. En el caso de la meta 3, con el tema de territorios indígenas, pues ahí estamos trabajando justamente una parte conceptual, ya hay un par de documentos, incluso la Secretaría ya publicó, digamos, un esquema general en donde se va caminando hacia qué es lo que vamos a entender con este nuevo modelo de territorios indígenas y culturales. Y justamente esto que te acabo de hablar, de cómo manejar los ecosistemas, cómo manejar el tema cosmogónico, etcétera, debe ser parte importante de este nuevo esquema